¿Qué fue, mijines? Soy Luis y esto es The Global Playlist. Este es el último episodio de la primera temporada. En septiembre volvemos con una nueva temporada completa, en la que recibiremos a un montón de nuevos invitados que nos ayudarán a completar la playlist y nos guiarán a través de la maravillosa cultura musical de sus respectivos países. Por cierto, este es un buen momento para que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los resúmenes y adelantos que publicaremos en las próximas semanas. Para terminar esta primera temporada recibimos a una invitada de Ecuador, un país con 4 regiones muy bien definidas que presentan marcadas diferencias culturales entre sí. Partiendo de raíces andinas y africanas y con influencias de ritmos caribeños, latinos y anglosajones, la música de Ecuador te transporta a cada una de estas regiones a través de multitud de géneros autóctonos y un sinfín de originales fusiones en las que las raíces siempre están presentes. Lo cierto es que todavía no ha habido ningún artista musical ecuatoriano que haya logrado el éxito comercial a escala global, pero sin duda no falta talento en esta hermosa tierra, como podréis comprobar a continuación y en la playlist con toda la música de este episodio. Os invito a conocer a nuestra querida invitada Morgana para descubrir más sobre la cultura musical de Ecuador y averiguar qué canción ha elegido para representar a su país en The Global Playlist. Hola a todos, vamos allá con nuestra invitada de hoy, con Morgana de Ecuador. ¿Cómo estás, Morgana? Hola Luis, muy bien. Te agradezco mucho que hayas venido y nos hayas dedicado este tiempo y que participes, por supuesto, en The Global Playlist. Así que nada, por favor, cuéntanos algo sobre ti. Mi nombre es Morgana, soy de Ecuador, de Quito. Soy compositora, toda mi familia todos son cineastas, hacen teatro, escriben, entonces sí es verdad que el arte ha estado muy presente desde siempre. Yo tengo una melliza, desde que éramos muy pequeñitas nos buscaban profesores de piano, de algún instrumento. Yo me introduje ya de una manera más seria a estudiar piano como a los 12 años más o menos, y luego yo estudié en Berklee College of Music en Boston, estudié composición de cine y televisión. He hecho algunos proyectos de Ecuador, algunas películas, algún documental, y luego me fui a probar suerte literalmente a Los Ángeles, a tocar puertas en los estudios, y conseguí un trabajo que de hecho me llevó a venir aquí a Madrid y ahora estoy aquí desde hace unos 2 años más o menos. Entiendo que la música tradicional ecuatoriana es más lo que se considera música andina, un poco esos géneros. Sí. ¿Y tú has estado cerca de esas tradiciones también? Pues tal vez no tan cerca como quisiera, pero sí es verdad que hay muchísimo que rescatar de lo que es la música andina, de lo que es la música folclórica. Además, Ecuador es un país que tiene 4 regiones muy diferentes. Entonces, lo que es la música andina yo creo que sería más hacia lo que es Quito, hacia lo que es la sierra, las montañas, y luego pues también tienes la costa que es como un mundo totalmente diferente, ¿no? Y ahí también hay música folclórica. Pero se nota mucho la diferencia. Y se nota la diferencia. Por ejemplo, en lo que es la sierra, en las montañas, la música andina, tienes mucho lo que son todos estos tipos de flautas, la quena, que es un tipo de flauta mucho más gruesa, que tiene un sonido muy particular. Y eso solo lo encontrarías en esa región, en esa parte. Y luego te vas a la costa y tienes cantidad de diferentes instrumentos étnicos, como diferentes tipos de marimbas y cosas así. Y has dicho que hay 4 zonas diferentes y hemos hablado de 2, ¿las otras 2? Las otras 2, bueno, tenemos sierra, costa, y luego lo que es la Amazonía, que es el oriente, que es la selva. Y luego tenemos, por supuesto, las Islas Galápagos, que inspiraron a la teoría de la evolución de Darwin y todas las cosas. Llegas ahí y son como unas islas así como de cuento. Y a día de hoy, Morgana, ¿qué escuchas, más o menos? Bueno, al trabajar en música de cine, pura banda sonora. Claro. Es verdad que cuando me fui a Berklee, esa universidad, originalmente cuando se fundó era una escuela de jazz. Entonces también cuando fui ahí me introduje en ese mundo, que es un mundo increíble. Sí, entonces, muy amplio también. Sí, entonces muchísimo jazz que tal vez ahora ya no lo escucho tanto, pero que está igual ahí muy presente. Pero definitivamente muchísima banda sonora. Y volvamos a la música ecuatoriana. A día de hoy, ¿sabes más o menos cuáles son los géneros, las tendencias más escuchadas?
¿Son más internacionales, más locales, más latinas? Hoy en día yo creo que hay mucha fusión de géneros. Sí. Hubo una época donde había mucho rock, mucho punk, claro, mucho ska, pero hoy en día hay mucha fusión. Hay una banda que se llama Swing Original Monks. Es toda una fusión de reggae, de cosas más incluso tropicales, pero por ahí escuchas alguna que otra flauta, algunos que otros elementos más tradicionales, bueno. y es como, pues, ¿qué te digo? Es incluso nostálgico de una manera para mí escuchar claro. Eso, porque es bonito también saber que no se olvida, que todo eso de alguna manera está presente. De Quito hay una banda que a mi parecer está muy bien, que se llama Guardarraya. Hay un disco que tienen que se llama Me fui a volver o Me voy a volver, que es un dicho que nosotros tenemos que cuando lo escuchas no tiene nada de sentido, pero me voy a volver lo dicen todos los ecuatorianos. Ah, ¿sí? Es cuando no quieres decir a dónde te vas. Este disco se llama así y uno lo escucha y es como... no sé, como estar en Quito. Hay otra banda que se llama Los Corrientes, que en cambio son guayaquileños, ellos son de la costa, y es como una vibra, una onda completamente diferente. ¿No? Qué bueno. Porque, claro, también, o sea, la gente de Quito, la gente serrana es muy diferente a la gente costeña. Claro. Y musicalmente eso se nota. Entonces, escuchar Los Corrientes es como estar en Guayaquil, sí. O sea, es sentir esa vibra, esa onda, el calor, la gente. Qué bueno. Sí, sí. Qué y bueno. Luego, sí, y te quería preguntar, ¿y los diferentes estilos de cada lugar gustan en el otro? ¿Qué te digo? Hay un poco de rivalidad, sí, ¿no? Entre los dos. Claro. Pero bueno, una rivalidad amistosa, pero somos muy diferentes. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Si un guayaquileño estuviera aquí sentado, te contaría muchas otras cosas que tal vez yo no. Claro, sí, o sea, son puntos de vista totalmente diferentes. Sí. Qué bueno, genial. Sí. Pues muchas gracias por compartirlo, Morgana. Y ya sabéis, vais en la playlist con la música de todo el episodio, podréis aprender a distinguir los sonidos de Quito, de Guayaquil. ¿Y algún artista o artistas que quieras destacar de Ecuador, de hoy o pasados? Como un punto aparte, Los Pasillos, es como una especie de vals, casi. Y un artista así bastante reconocido que lo sacó adelante, digamos, es Julio Jaramillo. Una canción que se llama Nuestro Juramento, que es como el pasillo por excelencia quiteño, ecuatoriano, que escuchamos a las 3 de la mañana, ya todos en la fiesta así borrachos, lo pones y lo cantan, todos se lo saben como himno. He visto que también hay géneros como los sanjuanitos, el yarabí, un poco, o sea, hay un montón de géneros. Hay un montón, sí, eso ya lo podrías categorizar más en lo que sería la música, no diría folclórica ecuatoriana, pero sí tradicional, o sea, un San Juanito sí todo el mundo se conoce. Sí, también, ¿no? Y he visto uno que me ha llamado la atención también, no sé si lo conoces, Bomba del Chota, las bombas del Chota. ¿Bomba del Chota? No. No sé, lo he visto por ahí, digo, ¿qué es esto? Pero bueno, no sé, meteremos alguna en la playlist también, ya que estamos, para que las escuchéis. Yo creo que ha llegado el momento de que reveles la canción que has elegido para representar a Ecuador en The Global Playlist y que por supuesto nos la recomiendes y nos cuentes por qué la has elegido y por qué deberíamos escucharla y por qué deberían todos escucharla. Así ¿Listo? Que adelante, cuando quieras. La canción que elegí se llama Los Andes, de Juan Esteban Cordero. Juan Esteban Cordero fue un músico que tuvo una trayectoria muy corta porque murió a los 25 años, pero fue un músico ecuatoriano que hizo muchísimo en cuanto a lo que es la música en el Ecuador, porque era un músico clásico y decide hacer una fusión más contemporánea sin dejar de lado todo lo que es la instrumentación, sobre todo la instrumentación andina.
Y este tema, que se llama Los Andes, es un tema, bueno, como su nombre lo indica, dedicado a los Andes, a la cordillera de los Andes. Hay mucha percusión, hay quenas, cuando uno lo escucha, para mí, yo creo que me lleva directamente a la montaña. Refleja perfectamente lo que es, pues, la esencia de Ecuador. Como sabéis, la historia de la canción la podéis descubrir en el podcast, esta vez contada directamente por nuestra invitada. Aquí debajo, en la descripción del vídeo, debajo del título, podéis encontrar un enlace al podcast en español y otro enlace al podcast en inglés. Primer disco que compraste. Primer disco que compré fue un disco de Manu Chao, Clandestino. Muy bien. ¿Disco preferido? Hoy, porque mañana puede ser otro. Sí, es una pregunta complicada. Sí. Hay uno que a mí me encanta, que es de este pianista de jazz que se llama Keith Jarrett, que se llama The Column Concert. Y son como 3 o 4 improvisaciones, son espectaculares. 3 artistas preferidos de siempre. Bueno, voy a decir Ennio Morricone, Keith Jarrett y otro más, Manu Chao. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, así variadito está bien. Sí, sí. ¿Y destacarías una canción de Ennio Morricone o una banda sonora? Claro, a ver, la banda sonora por excelencia, Cinema Paradiso. ¿Canción preferida? Canción. Yo creo que hoy elegiría Last Train Home de Pat Metheny. ¿Mejor concierto que hayas vivido? Cuando vi a John Williams en vivo, incluso salió Steven Spielberg en ese concierto, sí. Qué bueno. Y tocó... ¿A cantar salió o no? Salió a presentarle, bueno, no a cantar, salió a presentarle y fue un concierto espectacular. Tocó, bueno, todos los clásicos, o sea, Star Wars, Indiana Jones, E.T. No, la verdad es que increíble verle en concierto a él. Sí, yo creo que fue el mejor. Sí, tuvo que ser espectacular. Sí. Sobre todo con Spielberg cantando y bailando y tal. ¿Sala o recinto de conciertos preferido? ¿En cualquier parte del mundo? El Hollywood Bowl. ¿Artista que te gustaría ver en directo, aunque sea imposible? Me quedé con muchísimas ganas de ver a Keith Jarrett en vivo, porque él, bueno, sigue, no se ha muerto ni nada, y es un ícono del jazz, pero ya no da conciertos porque se quedó paralizado y ya no puede tocar. ¿Festival preferido o lo mismo, que te gustaría ir o que te hubiese gustado ir? A ver, cuando fui a Berkeley tenía muchos compañeros que se iban al Newport Jazz Festival. Siempre he tenido muchas ganas de ir. Ahora ha llegado el momento de que nos cuentes o nos digas un placer culpable u oculto musical que tengas. Escape. Es que nadie se cree que a mí me pueda gustar o que yo escuche tanto, pero la verdad es que me he escuchado todos los discos, o sea, desde el Vals del Obrero hasta el Gato López, o sea, una cosa que en un momento dado de mi vida, o sea, lo único que escuchaba era Escape. Y a veces cuando estoy pues un poco para abajo, lo que sea, me pongo alguna cosa y me animo enseguida. Muy bien, pues ahora vamos con la pregunta sorpresa. He utilizado el traductor de Google para traducir unos títulos de canciones ecuatorianas que creo que son conocidas. Okay. Hay un poco de todo, de diferentes géneros y tal, o sea que puede ser un poco complicado. Y tú me tienes que decir qué canción es y el artista. Te voy a hacer elegir 5 tarjetones de estos donde vienen los títulos. Okay. Para que tú los veas y el aprobado está en un 3, ¿vale? Okay. Así que veremos. Y si no, bueno, si no puedes coger alguna más. Okay. Vamos a ver. Pues adelante tienes que coger, hemos quedado 5. 5. ¿Vale? Y luego te agradeceré que cuando leas el título lo enseñes a cámara también. Esta, I was born here. Okay, vale. Yo nací aquí. Esta es... Juan Fernando Velasco. Sí, muy bien. ¿No es cierto? Nuestro juramento. Muy bien. Julio Jaramillo. Perfecto, muy bien. Ya no tengo más. A lo mejor te puedo dar una pista. Dime a ver cuáles son. Esta
Exploit o Explode, es de un grupo más bien rockero, cuando estás pasado de peso. ¿Cuando estás sobrepeso? Sí. ¿Te suenan? No. No, vale. Bueno, pues es sobrepeso, explotar, Bueno. ¿vale? How She Walks, ¿te suena? Sí, pero no, creo que no sabría decirte el artista. Vale, porque es también un grupo rockero muy mítico, por lo que he podido ver, Sí. ecuatoriano, Sí. y que tiene un nombre rarísimo. ¿Te suena? Ah, Crux en Karnak. Crux en Karnak. Crux Eso en es. Karnak. Eso es. Ya, Crux en ya, ya. Karnak. Sí, sí, bueno, sí, pues sí, ahí sí. está, la Ese está tercera. bueno. Yo creo que lo damos por aprobado. Está bien. No era fácil, ¿eh? Esta era bastante jodida. Vamos a revisar, para que no queden dudas, Puta Vida, de un grupo que se llama No Token, o No Token. A New Love es un nuevo amor, un grupo que se llama Tranzas. Tranzas. In the Vastness, que es en la inmensidad, de un grupo llamado Verde 70. Verde 70, sí, sí, ese claro, es, sí, sí, ¿vale? sí. And Yet, que es Y sin embargo, de Fausto Miño, no sé si te suena. Ah, Fausto. Eso es más pop. Pues esto ha sido todo, espero que hayáis disfrutado y hayáis descubierto nueva música, sobre todo música de Ecuador. Ya sabéis que está todo en el perfil de Spotify, toda la música bien ordenadita. También podéis escuchar, por supuesto, la canción Los Andes, que ha elegido Morgana para representar a Ecuador en The Global Playlist, y el podcast con la historia de la canción. Así que nada, muchísimas gracias, Morgana, ha sido un placer tenerte aquí, espero que hayas disfrutado también. Sí, muchas gracias. Genial. Sí, sí. Pues nada, nos vemos en la temporada que viene, ya en septiembre. Bueno, adiós, Morgana. Adiós. Genial. Pues Bueno. listo. Bueno, ¿qué tal? De puta madre. Muy guay, muy guay. Muchas gracias, Morgana. No, no, a ti. ¿Te ha molado? ¿Lo has pasado bien? Sí, sí, súper bien.